2, 1. ¿Te preguntas por qué estás atorado en determinado punto, no avanzas, no se acaban de realizar tus proyectos, tu negocio no acaba de prosperar como querías, a pesar de que estás haciendo todo lo que te están diciendo? Pues muchas veces pensamos que lo más importante para tener éxito en nuestros negocios es tener conocimientos de marketing o de tecnología, de cualquier otro tipo. Pero a pesar de que tengamos todos estos conocimientos, a veces las cosas nos salen y es porque siempre que queremos hacer un cambio, un avance en nuestra vida, tenemos que salir de nuestra zona de confort hacia algo nuevo y desconocido que nos da miedo. Y muchas veces el límite está, el motivo por el que no salimos está en creencias que tenemos arraigadas y que nos parecen invisibles porque simplemente son nuestra forma de ver la vida. Y esto tiene que cambiar para que nosotros sigamos adelante. Hay creencias, nuestras formas de ver la vida que nos apoyan, pero hay otras que nos limitan. Diana trabaja mucho, Diana Patricia Huáqueta, es una gran amiga mía, me ha aportado mucho personalmente y como compañera, como colega, y ella es una experta en el manejo de emociones y también en el cambio de este tipo de creencias. Y es el tema que ahora vamos a abordar con ella y espero que te sea de mucho provecho tanto como me lo ha sido a mí. Hola Diana, muchísimas gracias por ofrecernos estos minutos, esta videoconferencia. Y bueno, ¿crees que he presentado adecuadamente el tema o cómo lo enfocas tú? ¿Qué es lo que nos vas a ofrecer hoy? Bueno, muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos y para todas. Estuvo perfectamente bien enfocado. Igual, este tema es tan amplio y tan complejo en algunos momentos que tenemos y tendríamos muchísimas videoconferencias para poder desarrollar. Pero pues hoy vamos a trabajar como esa primera base, como esa siembra de un gran trabajo que podemos llegar a hacer para identificar bien esas creencias que nos empoderan, que nos sirven, que nos dan esa fuerza y las que no, que son muchas además. Antes de comenzar, yo quiero siempre hacer como 3 acuerdos con todos ustedes. El primer acuerdo es que nada de lo que vamos a hablar aquí, o todo de lo que vamos a hablar aquí, es ni bueno ni malo, simplemente es. ¿Por qué? Porque lo bueno y lo malo va de acuerdo al sistema de creencias de cada persona y de acuerdo a su nivel de interpretación. Entonces, simplemente recíbelo, filtra, verifica. Mi segundo acuerdo es verifica. No me creas nada. Interiorízalo, como digo yo, desmenuzar, digerir, trabajar y verifica, y verifica y verifica. Date el tiempo, date el permiso de poder verificar. Y la tercera y última, tener el permiso de todos ustedes, porque cuando entramos a trabajar con el inconsciente y con esa parte tan bien guardadita que tenemos todos, a veces no nos gusta, nos sentimos incómodos, hacemos resistencias y hacemos inclusive otros bloqueos. Pero mi acuerdo con ustedes hoy aquí es que nos abramos la mente, recibamos. Y ya después de que te des el permiso, puedes interiorizar, hacer cambios o mirar qué no pasa a tu filtro, que eso también es dentro del permiso que cada cual nos damos. ¿Te parece, Paloma? Estupendo, disculpa que tenía el micrófono apagado. Hemos llamado, ¿cierto, Paloma, a este encuentro las 10 principales creencias. Desde tu punto de vista, Paloma, y desde tu intención, el darle este título a esta videoconferencia, ¿qué esperarías tú? Haciéndolo como ejercicio, vamos a empezar como ejercicio, encontrar de información con este título. Pues yo esperaría conocer cuáles pueden ser mis creencias que a lo mejor no he considerado y que posiblemente otros emprendedores compartan, que puedan estarme limitando sin darme yo cuenta. Ok, súper.
Es así, hemos mencionado las 10 principales creencias y serían muy fáciles y muy rápidas. Podríamos hablar de la crisis mundial, de la crisis del país, de la situación política, de la inflación, de que mi sociedad está muy confundida, de que estamos muy mal, que nada cambia. Podríamos hablar de que el dinero es muy difícil de conseguir, de que en mi círculo económico, social y profesional la competencia es muy amplia y entonces las posibilidades de trabajo son muy pocas, que cada vez hay más profesionales y menos oportunidades laborales. Esas son generalmente las creencias en las cuales nos estamos eh, mezclando y en las cuales estamos nadando. Día a día, este es el tipo de creencias que conversamos, que compartimos en nuestros medios sociales. Inclusive yo lo veo en Facebook y lo veo en las redes sociales y en los noticieros. Esas son las creencias. Sin embargo, desde el trabajo que hacemos en Volando Liviano, vamos más allá, mucho más atrás a ese inconsciente, que para algunos expertos es del 95% de nuestra mente, para otros el 90% de nuestra mente. Igual 90 o 95 es un dato muy interesante para trabajar porque es eh, casi una totalidad de ese inconsciente que está lleno, inmerso, guardadito de sentimientos, de emociones, de recuerdos, de memorias, de creencias, pero está ya guardado en el inconsciente. Siempre tengamos presente que ese inconsciente para nosotros es como ese depósito de tu casa, el depósito de tu apartamento, el depósito en tu empresa, allá, siempre está en un rincón y siempre está con una puerta cerrada, con llave, muy bien guardadito. Y cuando vamos a sacar de ahí información, ya sea un pensamiento, un sentimiento, una tristeza, una memoria dolorosa, hay que abrir la puerta, hay que romper el candado o abrirlo y la chapa abrir y cuando se abre casi siempre hay polvo. Nos da resfrío, nos da molestia o mal olor porque hay como humedad. Eso es lo mismo que nos pasa cuando vamos a sacar profundamente de nuestro inconsciente esas creencias que no, ni nos las han enseñado, ni las vemos con facilidad y a nosotros, por sí solos, tomar esa decisión de interiorizarlas nos cuesta. Entonces vamos a empezar a hablar de esas 10 creencias desde Volando Liviano y desde nuestra propuesta para hacer esos cambios radicales, profundos y sustentables en el tiempo. Nosotros tenemos un botiquín, se llama el botiquín de primeros auxilios, lo llamamos botiquín con P porque es del poder interior, es de donde está, de donde sale. Hasta el día de hoy, nuestra sociedad y nuestras creencias colectivas nos dicen que estemos pendientes de lo que hay afuera, de la política, del gobierno, de las empresas, de esos medios externos que le damos una calificación y que son los que nos convencen de las limitaciones que tenemos. Pero realmente está dentro de nosotros, dentro de cada uno, dentro de ese poder interior que cada uno tenemos por desarrollar. Allí es donde están las posibilidades. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera creencia. Y gracias pues, a la experiencia y a lo que hemos recogido y a las vivencias documentadas de pacientes y consultantes, hay una primera creencia y es que pensamos que no es una creencia. Suena loco, ¿cierto? Sí, suena loco. En varias conversaciones vamos a tomar un ejemplo diferente al tema de emprendimientos y que me gusta trabajarlo mucho porque es de todos, es muy, muy colectivo y son las canas. Entonces, en muchas conversaciones yo he manifestado amar mis canas y que me gustan mis canas y que quiero lucir mis canas. Pero encuentro una gran controversia al respecto porque dicen que las canas en una mujer envejecen. Otros dicen que las canas en una mujer parece descuidada, que le falta feminidad, bueno, y otras múltiples. Cuando yo entro a compartir conocimientos o información, digo, bueno, pero esa es tu creencia. De alguna manera tienes esa creencia de que la mujer con sus canas se envejece. Y dice, no, eso no es una creencia, es que eso es así. Es que es así.
Eso no es creencia, es que si no te has visto, te ves más vieja ahora que antes. Bueno, es una creencia. Pero ahí parte la primera creencia, que pensamos que muchas creencias no son creencias. Y hacemos la resistencia y colocamos perfectamente el argumento, además nos argumentamos perfectamente. Es que las creencias te salen cuando ya tienes más de 40 años, 45, y entonces eso es una demostración de que eres viejo. Y bueno, y así tenemos muchos temas. No sé, Paloma, ¿qué opinas al respecto? Pero esa es la primera creencia. Yo me he encontrado en estas conversaciones donde me dicen, no, eso no es una creencia, es que eso es así. Sí, sí, ese es el primer problema, ¿no? Que no las vemos. Es, Decía, no las vemos porque pensamos que es algo que es independiente de nosotros, que es una realidad objetiva. Y no es así. No, es un no punto es de así. ver que puede ser compartido por mucha gente o por poca gente, pero no es objetivo. Entonces, el hecho de pensar que eso es así es otra creencia. Claro. Es otra creencia. Y esa es la primera. Que pone un Esa es candado. la primera. Sí, sí. Y pone el candado en la conversación, y pone el candado en la interacción social, y pone el candado en la posibilidad de hacer un cambio o de aceptar al otro. Pero es que si yo quiero mis canas, si yo las quiero disfrutar y además quiero que sean un tema de trabajo, inclusive para mí misma y para volando liviano. No, pero es que usted se ve descuidada. Es que una mujer con canas no debe verse así. Es que, bueno, listo, no vamos a profundizar en cuál tenía la razón allí o cuál no, porque ya sabemos que no, aquí no tiene ninguno la razón. Todos tenemos la razón de acuerdo a su sistema de creencias y de acuerdo a la forma en que lo interpreta. Pero cuando tú vas a trabajar tus propios aprendizajes, tus propios emprendimientos, tus propias limitaciones, pues esa es la primera. Entonces, esa es la primera creencia, que no todo es creencia. Bueno, vamos con la segunda. Vamos con la segunda. La segunda es reconocer que sí existen las creencias, que yo tengo creencias, que yo puedo, que yo hago, que existen. ¿Cómo hacemos para reconocerlas? En Volando Liviano trabajamos los diferentes niveles de las creencias para poder hacerlas más fáciles. Tenemos unas creencias universales de la universalidad, de la vida, de la humanidad, como decir que la Tierra es redonda. Antes se decía que la Tierra era plana y pasaron muchísimos años sobre esa creencia y después cambió y cambió a que la Tierra es redonda. Y esa es una creencia universal. Otra creencia universal es que los seres humanos somos pecadores, que Eva es culpable de que Adán se haya comido la manzana, de que, bueno, necesitamos cumplir ciertos requisitos para llegar al paraíso. Una creencia muy universal es esa gran diferencia entre hombres y mujeres y esa gran diferencia de vista desde el punto de vista del desencuentro, del desarraigo, de la no conexión, ¿no? Es que el uno es más fuerte que el uno es más violento que el otro hace más que el uno. Desde ese punto tenemos unas múltiples creencias universales con respecto al hombre y a la mujer, con respecto al poder. Bueno, tenemos esas. Cuando las identificamos, sabemos que hay unas creencias universales de la humanidad. ¿Cómo me engancho o cómo simplemente las identifico y sé que existen, pero cómo me voy a desconectar de ellas y a generar mis propias creencias? Esa es la otra tarea. Cuando reconocemos que tenemos unas creencias además sociales y culturales, de acuerdo a los países en los que vivimos, a las regiones en las que vivimos, sociales, las diferentes religiones de los diferentes países o de las diferentes culturas generan una serie de comportamientos y de resistencias o de no aceptaciones de las otras personas, de lo que piensan, de lo que sienten y de lo que son.
Entonces, cuando una persona es de color blanco, de su piel es blanca, o su piel es oscura, o sus ojitos son así, o son más grandes, o el cabello es mono, o el cabello es oscuro, o es más alta, o es más baja, o se saludan de beso en la boca, como en algunos países, que el saludo entre los caballeros inclusive es de beso en la boca, pero en mi país, Colombia, besarse en la boca es solamente entre un hombre y una mujer, que además tienen una relación ya en camino, una relación amorosa establecida. Entonces eso marca unas grandes diferencias. Son unas diferencias establecidas por una sociedad y por una cultura para X, Y, Z objetivos y resultados. Listo. Cuando tenemos las creencias familiares, ese es otro grupo muy interesante. De pronto, de las creencias familiares es mucho más fácil empezar a hacer tus cambios y tus cortes, porque son de tu núcleo familiar. Las creencias de que en esta familia todos somos pobres, nacimos pobres y moriremos pobres. O la creencia de que en esta familia nuestro apellido siempre nos ha dado un estatus, una alcurnia y un nivel económico, ya sea político, social, en el medio literario, en el medio de la farándula, pero bueno, nos da un nivel. Todos en mi familia hacemos esto, esto y aquello. En mi familia todos los domingos comemos frijoles. En mi familia, en el caso mío, de mi familia personalmente. En mi familia los sábados por la noche nos reunimos todos, especialmente con el objetivo de visitar a mi mamá y de saludarla. Y así tenemos una serie de creencias familiares, múltiples creencias familiares, relacionadas con el trabajo, con la salud. Ah, es que la diabetes se hereda, entonces es que mi abuelito tuvo diabetes y mi tatarabuelo tiene diabetes, mi papá tuvo como unos asomos, pero yo voy a tener diabetes. Y entonces ya estás inmerso en una creencia familiar que la puedes cambiar, puede cambiarse y puede ser que además no se cumpla. Y la más interesante de todas, ¿cuáles son las creencias que hemos nosotros por sí mismos elaborado? Yo algún día hice un ejercicio conmigo y he hecho algunos ejercicios con mis consultantes y hemos encontrado que ni siquiera el 1% de las creencias que tenemos son propias. Todas las creencias, o su gran mayoría de creencias, las hemos adquirido a través de nuestra infancia, a través de la televisión, a través de nuestros padres, de nuestros colegios, de las universidades y del medio en el que estamos inmersos. Las hemos adquirido y las hacemos como propias. Entonces, cuando hacemos ese reconocimiento, cuando hacemos este trabajo como de ubicar, como de colocarle a cada cual lo que le corresponde, es más fácil para mí hacer algunos cortes y algunos cambios, o para cada persona, para el interior de esa persona, poder cortar y reconocer. Hoy en día, yo personalmente ya creé mi propia creencia con respecto a esa parte religiosa o esa parte de esas creencias, de ese tipo de creencias. Entonces yo no pertenezco a ningún tipo de religión en este momento por decisión propia, pero este ya es mío. No fue lo que como me criaron ni como me enseñaron. Entonces yo pertenezco a una filosofía de vida que es la filosofía del amor. Y la practico, esa sí la practico, inclusive la practico más que lo que practicaba la religión. La practico y basados en qué? En la aceptación y en la comprensión. Y esa es mi filosofía de vida y ese es mi dogma, basado en el amor. Pero esa ya es una decisión mía. Esa sí es mi creencia y sobre esa estoy trabajando. ¿Cuántas de las otras creencias tú has generado tu propio proceso, tu propio producto, tu propio dogma? ¿Tú tienes alguna, Paloma, tienes alguna experiencia con respecto a las creencias propias, individuales, que uno mismo genera? Yo he descubierto con el tiempo creencias relacionadas con el género, con ser mujer o con ser hombre, que estaban invisibles para mí. Yo pensaba que vivía en una sociedad que era igualitaria. Yo pensaba que, bueno, pues como yo había ido a la universidad o esto y lo otro, pues había sido educada igualitariamente, y con el tiempo me he dado cuenta de cosas que había detrás
que, que, que me han hecho ver que yo tengo creencias que me vienen de mi entorno en el que no existe esa igualdad, ¿no? ¿Has hecho un cambio? ¿Has hecho un cambio tú? Pues no sé si he hecho el cambio, no sé si siguen actuando inconscientemente. Me he dado cuenta de que existen. Por ejemplo, en el momento en que murió mi padre, yo soy la hermana mayor, ¿no? Y me di cuenta clara de que mi padre había traspasado el relevo de poder de la familia a mi hermano, el segundo. Y era una cosa que era un poco diluida y en ese momento se manifestó. Y me enfadé. Okay. Pero no sé si todavía me puede estar afectando en otros niveles. El rol en el que yo me coloco con respecto a los hombres, no me refiero a los hombres en general, sino también en mi familia, mi marido o mi hijo o mis hermanos, ¿no? Varones. No estoy segura de si de vez en cuando no está actuando todavía. Ok, pero si ese fuera un tema para crear una creencia tuya, propia, tuya, con respecto a este tema, ¿cuál podría ser? Así no la hayas hecho todavía, pero ¿cuál podría ser? ¿A qué te motivarías a hacer como creencia propia? Como creencia propia, me lo tendría que pensar, porque estas cosas... la creencia es que tengo que hacer un esfuerzo para demostrar a mí misma y a los demás que yo puedo hacer aquello que yo quiero y en lo que me propongo. Ok, fíjate. Pero la reflexión Por más eso. importante aquí es que es muy difícil hacer nuestras propias creencias. Si ven el ¿Sí? ejercicio tan interesante para hacer nuestras propias para llegar a la creencia que yo les acabo de compartir, yo tuve que pasar más de 10 años. Y Ujú. cada vez que manifestaba eso y me preguntaban a qué religión perteneces, se me hacía uno en la garganta porque siempre dije, pues soy católica. Porque así me criaron y así firmaba en todos los documentos y en todas las, pero cuando ya empecé a hacer mi cambio de mi propia creencia, entonces me costaba, me costaba. Y ahí hay un trabajo bien interesante, porque eso nunca tampoco nos lo han enseñado. Y no sabemos, no somos tan conscientes del arraigo que hay allí con respecto a hacer ese cambio de creencias, porque es que en el fondo puedo sentir que me pueden juzgar, me pueden Sí, criticar, me pueden excluir de un grupo familiar o de un grupo social por hacer estos cambios. Entonces está muy arraigada, sí, sí. pero es el análisis bien interesante, ¿no? Sí, yo también en su momento, en la adolescencia y luego hacia los 30 años también esto cambió, ¿no? Y tuve una experiencia similar a la tuya y también una sensación de incomunicación. O sea, cuando alguien te pregunta, pues ¿por qué no vas a misa ya? ¿No? Y si tus padres son muy creyentes, es que tú ya no crees en nada. No, no, yo sí creo. Entonces, yo sí creo, pero creo en estas otras cosas, ¿no? No porque yo vaya a misa, sino si yo cambio profundamente, ¿no? Si vivo con otra ética, para mí eso es lo auténtico. No, entonces sí que crea un distanciamiento, ¿no? Que los demás Uh -huh. no comprenden, ¿no? Pero sí, Sí. esa forma de hacer la nueva creencia, en ese ámbito, también la hice, sí. También puede ser una Entonces, forma, también fíjate, podemos cambiar en otros, ¿no? claro, entonces es ahí a donde yo deseo hacer ese compartir, que allá en el fondo, en el fondo, en el fondo, hay un arraigo, hay unas creencias, hay una base que inclusive nos atrae muchísimo y nos mantiene muy reforzados y es ahí donde inclusive el trabajo es más fuerte y mucho más productivo y sostenible en el tiempo. Bueno, vamos con el siguiente, la siguiente creencia, la número 3. Y es que debemos cambiar el enfoque. Debemos cambiar el enfoque definitivamente. Hay que salir, como tú decías, de esa zona de confort. Hay que dejar de entregarle el poder a los demás. ¿A los demás como quiénes? Como nuestra familia. Inclusive aquí, con muchísimo respeto, porque no se trata de invalidar nada, sino de lo que hay detrás de lo detrás.
Y es que, no, pues si esto fue lo que me mandó Dios, pues yo me quedo aquí con lo que me mandó Diosito. Y si Diosito me mandó esto, pues yo aquí lo recibo. Entonces es como si Diosito te mandó no trabajar o estar en aprendizaje con el trabajo, entonces yo me quedo y casi que la responsabilidad se la estamos colocando a Dios. Sí, Dios sí nos mandó con unos aprendizajes, y Dios nos ha dado unas tareitas para chulear en este colegio de la vida, pero en el colegio de la vida el profesor nunca hacía la tarea por ti. Entonces yo decía, no, si el profe quiere, pues yo paso, o si no, no paso, o si aprendo o no aprendo, si el profe quiere. Esa no es la misma mecánica, ¿no? Entonces, como Diosito, no, si Diosito así lo quiere Dios, pues así yo lo acepto. Y entonces empezamos a entregarle el poder a los demás, empezando por Dios, después seguimos con nuestra familia. No, es que mi papá está muy, muy enfermo y entonces yo no lo puedo dejar solito y entonces mi trabajo se ve embolatado y yo no puedo trabajar como quisiera. Y es que mi esposo piensa, y es que mi hijo piensa, y es que si yo hago y mi hijo, entonces siempre le estamos entregando el poder y casi que la responsabilidad a los demás, a ese exterior, Diana, a la otra. Dime. sí, Diana, esto pienso en el momento que, o sea, cada vez que tenemos una creencia, puede ser que esa creencia nos vincula con otras personas con las cuales nosotros tenemos una relación, y si nosotros transgredimos si nosotros traspasamos esa creencia, si la desmontamos, mejor dicho, entonces estamos transgrediendo normas y tenemos miedo a un castigo, una exclusión por parte de ese grupo, el que sea. Claro. Esa es la clave, ¿no? Sí, sí. Y por eso viene desde arriba, desde las creencias universales, en donde tú eres culpable o te van a castigar por X o Y razón. Entonces tenemos desde ahí parte, ¿no? La creencia. Bueno, entonces cuando ya cambiamos el enfoque, tenemos que dejar de hacer lo que venimos haciendo, pasamos a la siguiente creencia y es a asumir, asumir, asumir que está dentro de mí, que el poder está conmigo, que soy yo quien debe hacer el cambio. No esperemos a que el político o el gobierno de turno o el vecino haga el cambio o mi familia o mi esposo o mi hijo. La persona que tiene que hacer el cambio inicial soy yo. Y ahí es donde yo asumo las cosas. Es que yo paso hojas de vida y en todas las empresas no me reciben porque es que como ahora tiene que ser menor de 30 años y si yo soy mayor de 30 años, entonces no me reciben en ninguna parte. Esas son unas creencias que nos han hecho convencernos de ellas con mucha habilidad, pero yo te puedo decir que conozco personas de 55, 57 años trabajando bajo una nómina, bajo un estabilidad laboral, y los que no, independientes, trabajando fuertemente. Yo tengo la misma experiencia. Yo firmé contratos laborales pasados mis 50 años, formalmente. O sea que no es que eso realmente sea una creencia que funciona. Funciona para una cultura y una sociedad que se convence en ella y trabaja bajo esa creencia, pero no es real si tú decides vivirla diferente. Entonces, eso es asumir. Bueno, la siguiente, confiar. No sé, Paloma, si pudiéramos hacer aquí buscarle las diferencias y las igualdades a lo que significa confiar y a lo que es la fe. Porque son dos palabras en las cuales también estamos muy inmersos y nos debatimos mucho allá. No, yo tengo fe que la vida me va a dar lo que tiene que darme. Yo tengo la fe que Diosito me coloca donde me tiene que colocar, y entonces es la fe. Pero ¿qué es confiar con respecto a la fe? ¿Qué opinas tú? Pues mira, a mí la sensación que me llega una posible diferencia que puede haber entre fe y confiar, sin necesariamente atribuir una o a otra, es uno puede tener fe en el sentido en que se entrega a el poder de otra persona y entonces lo que el otro determine independientemente de nuestro gusto. Y para mí el confiar también podría ser al revés, también sería tener el fe en uno mismo.
Entonces, yo tengo la capacidad para sacar adelante mis proyectos o tengo la confianza en que tengo un respaldo, ¿no? que me va a apoyar, que vendría a ser un poco a la contra de esa idea de transgresión, ¿no? Si traspaso, si me atrevo a desmontar esa creencia, ¿no? Podría tener un castigo. Y la otra parte es, una vez que estoy al otro lado, ahora que estoy en el otro lado, confío en que la vida me va a ir dando los recursos que yo necesito para salir adelante. No sé si me he explicado bien. Sí, muy bien, excelente. Y me sirve de ampliar un poco. Podemos darle muchas interpretaciones a confiar y a fe, se las podemos dar y todas van a ser valiosas y van a ser válidas. Sin embargo, aquí, tal como tú lo acabas de decir en Volando Liviano, y me gusta trabajar con eso que tú has expresado. La fe es como entregarle el poder y la posibilidad a algo externo, muy grande o muy pequeño, como lo quieras interpretar, pero es dar como esa fe y como ese poder externo, que además es lo que nos han enseñado, ¿no? La fe en Dios, la fe en la Virgen, en el Espíritu Santo, en la vida, en el político. Yo tengo fe que este político sí va a cambiar las cosas de mi país, yo sí tengo fe que este presidente va a hacer eso. Entonces es entregar a los demás, pero confiar suena como más ¿cómo se llama? Más estructurado, como es que la palabra confiar, si uno la sintiera, es como más estructuradito, como más organizado. Entonces, me gusta trabajarla, confía en que lo que tú haces, lo haces porque así debe ser, porque te va a dar un resultado, porque va a haber una ley de atracción funcionando, una ley de correspondencia, una ley de causa y efecto funcionando. Va a haber aquí unas dinámicas que te van a mover de alguna forma y no vas a tener que esperar al político ni al gobierno, sino que eres tú, la persona que tomas acción y tienes un resultado, causa-efecto, no importa el que sea, aquí no se trata de definir cuál va a ser el resultado, sino cómo es la creencia detrás de la creencia para empezar a hacer el cambio. Entonces confía en que lo que tienes que hacer y en lo que vas a hacer y en lo que estás haciendo está contigo. Esa confianza se va a interiorizar, ya no vas a ver allá, sino vas aquí adentro, a confiar contigo mismo en lo que tú haces, en que tú tienes ese poder y esa capacidad para tomar acción, pasar hojas de vida, generar un blog, un fanpage, tomar acción, salir a la calle, visitar amigos, bueno. Esa creencia también es muy importante, porque si no nos sentamos a pensar que yo tengo fe en la vida, y entregamos el poder y nos quedamos en zona de confort y no hay acción. Siguiente creencia, el desaprender. Entonces, bueno, listo, ya llegamos a estas primeras y llegamos al punto en que la tenemos clara, en que ya hemos identificado, en que ya, sí, entendimos y hicimos filtros y tenemos X, Y, Z circunstancias o creencias que vamos a cambiar. Entonces, ¿cómo vamos a desaprender? Porque ya, vamos a cambiar y desaprender. Bueno, a nivel terapéutico y a nivel del día a día hay múltiples formas de hacer cambios de creencias. Sin embargo, lo que sugerimos dentro de nuestro botiquín de primeros auxilios para sanar estas situaciones que queremos sanar y resolver y que se cierren bien, cicatricen bien, queden bien limpiecitas para que el bienestar y la armonía se produzcan al 100% en tus emprendimientos, es desaprender, sacar toda infección, sacar toda bacteria. Cuando tú vas a limpiar una herida o vas a colocarle un antibiótico a una herida, tú no puedes colocar todo tipo de antibiótico, porque resulta que las bacterias que hay en esa herida pueden ser X, Y, Z. No todas las bacterias se van a encontrar en la herida, ni todos los antibióticos te van a servir para la herida. Entonces lo mismo pasa en el desaprender. Cuando tú dices, sí, yo tengo muchas y empiezas por aquí, por allí, por allá, bueno, pero ¿cuáles son las que necesitas en este momento cambiar? Entonces vas a hacer un listado, puedes hacer una meditación, puedes hacer muchísimas dinámicas de las que encontramos hoy en día de grandes expertos y también las encuentras en Volando Liviano, de hacer un listado. Si tu tema es conseguir pareja,
Entonces, ¿cómo vas a conseguir tu pareja y cuáles son las situaciones que hasta el momento, pero de allí, las creencias detrás de las creencias no te han permitido encontrar la pareja que deseas encontrar o que esté al lado tuyo? Y una de las creencias es que no hay que buscarla, ¿no? Encontrar, bueno, ahí viene otra de múltiples creencias, pero digamos, vamos a manejarlo como encontrar la pareja ideal. Dinero, el dinero, yo necesito abundancia, prosperidad, porque el dinero es muy escaso, porque, bueno, entonces, ¿qué hay detrás de la creencia? ¿Cuál es la creencia detrás de la creencia? Con respecto a tu trabajo, a tus emprendimientos laborales, yo quiero formar una empresa, yo quiero desarrollarme en esta actividad, yo quiero trabajar aquí, yo quiero hacer allí. Entonces, ¿qué hay detrás de esa creencia? Atrás. Muchas, muchas. A nivel de las energías de los seres humanos, a veces todos queremos ser líderes y sabemos que no somos líderes. Hay unos que son líderes, hay otros que son automotivados y otros que son seguidores, y eso no es ni bueno ni malo, eso está dentro de las materias de la vida, y así podemos tener un equipo de trabajo. Entonces, fíjate que a veces nos venden la idea de que todos debemos ser líderes y tienes que ser líder, pero hay personas que no les interesa ser líderes y eso no es ni bueno ni malo, es simplemente unas características diferentes. Hay gente que le gusta seguir y le gusta analizar, engancharse de creencias o de situaciones de un empresario o de un grupo de trabajo. Y eso está perfecto, porque así es que pues, si todos fuéramos líderes, entonces ¿quién seguía a los líderes? Y si todos fuéramos seguidores, entonces ¿cómo hacemos? ¿En dónde aparecerían los líderes? Inclusive cuando vemos el desplazamiento de un grupo de aves, cuando las vemos desplazarse en grupo, en el horizonte, siempre hay una cabeza que está guiando a las demás. Entonces, hay un líder o un grupo de líderes y hay unos seguidores, que esa también es la creencia detrás de la creencia. Entonces no todos vamos a ser líderes y tampoco todos vamos a ser seguidores. Hay otros que son automotivados por sí solos, entonces hacen cosas porque es su propia motivación y no necesitan ni un líder ni necesitan que lo sigan, como muchas personas de trabajo independiente. Esas también son unas creencias, porque si a veces tenemos, pongamos un ejemplo a nivel de emprendimientos, personas artísticas que les gusta el arte y que no necesitan liderazgos de otras personas, ni necesitan seguidores como tal, necesitan ellos es exteriorizar esa capacidad creativa que tienen. Y por ley de atracción van a llegar a sus vidas todas aquellas personas o situaciones que van a ser compatibles con ese evento. Entonces, hay una creencia detrás de la creencia. Entonces, hacer un listado, identificarlas, escribirlas, así como cuando hacíamos la tarea en el colegio. Nos ponían la tarea de las multiplicaciones. Entonces, nos ponían a hacer en el cuaderno la multiplicación, 2 por 2, 4, 2 por 3, y nos ponían a escribir. Y luego de memoria las íbamos diciendo, era repetir y repetir, diferentes dinámicas para poder aprender. Cuando íbamos a aprender a hacer la A, nos ponían planitos para hacer el círculo de la A y luego la colita de la A. Y hacíamos planas hasta que pulíamos si nos quedaba bien. Entonces, para identificar las creencias, hay múltiples formas de hacerlo, pero hay que hacerlo para enfocarte. ¿Cuáles son las que sí realmente están más profundas y cuáles son las más o prioritarias o más importantes o más sobresalientes? Y desaprender y empezar a utilizar las diferentes mecánicas, PNL, el tapping, toda la parte energética que hay, toda la de programación neurolingüística, hay muchísimas técnicas, pero la más importante es cuando ya has asumido, cuando tienes un propósito, cuando tienes la conciencia, ahí ya tienes más del 50%. Y entonces estás ya con el paso, ya tomaste una decisión y tienes un propósito. Bueno, no sé si aquí en la parte de desaprender tengas algo que compartir, Paloma. A mí me parece que esta parte, tengo la sensación que es una parte que lleva un tiempo.
¿no? Porque yo puedo reconocer que, por ejemplo, si hablábamos de esas creencias, cuando te hablaba antes de algo que he descubierto, ¿no? Que son unas creencias que yo tengo tan metidas, ¿no? Y aunque decimos, no, es que todos somos iguales, pero realmente he recibido patrones o mensajes y yo respondo en ellos que no son igualitarios, sino hay unos roles de hombre, otros de mujer y categorías también diferentes, ¿no? Entonces, yo puedo reconocer cómo eso está funcionando en mi vida y puedo querer cambiarlo, pero parece como que a la primera no consigo cambiarlo y me vuelvo a encontrar con situaciones en las que digo, anda, estoy actuando, estoy pensando según esto que aprendí, o sigo temiendo tal reacción o tal otra, ¿no? Me da la sensación que requiere tiempo lo de desaprender. No sé si estoy Sí. equivocada. Sí, 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 pero requiere tiempo y requiere otras acciones que son las que ya vienen enseguida, las siguientes creencias. Tienes toda la razón, tiempo. Inclusive los expertos en programación neurolingüística dicen que para hacer cambio de una creencia se necesitan 21 días seguidos como mínimo para que el cerebro absorba o asuma la nueva creencia. Por eso hablan de repetir las frases positivas, de hacer cosas diferentes durante 21 días para que el cerebro incorpore la nueva creencia. Sí, Y esto es y perfectamente mal. E como inclusive de pronto hasta más de 21 días. sí, pues que dice tiempo, práctica, que lo de un Eso. plumazo que uno Ajá, cree que ha superado y luego sale otra vez. Esa ajá, es sí. la creencia que yo tengo. Sí, 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 sí. Sí, Pero sí tiene algo digamos que de validez y de validar porque lo hemos vivido. Eso no es que hoy dije, ay, sí, yo tengo esa creencia y ya mañana estoy diferente. No, eso tiene un entrenamiento. ¿Por qué? sí, Porque tiene que esa ver creencia, con mi experiencia, ¿no? Con lo que yo he ujú, experimentado. Quiero cambiar sí, esto y parece que he cambiado en algo, pero vuelve, ¿no? Y otra vez ok, lo tengo que revisar y vuelve y lo tengo que revisar. ajá. Sí, y es aquí donde las personas dicen que la ley de atracción no sirve, que no les funciona, que no logran los resultados, que se cansan, que se desmotivan, entonces voy en eso, pero entonces llego aquí y algo pasó y ¡prun! Otra vez bajo y qué pasó que me siento triste, frustrada. Bueno, entonces aquí en esa parte de desaprender, pues es el top. Ahí es donde tenemos que sostenernos a como de lugar. Ya llegamos a este 50% ahora a sostenernos. Pero adicional a eso, hay las otras creencias detrás de las creencias. Entonces, la primera es tomar esa acción, acción por todos los ámbitos. No solamente decir yo voy a cambiar la palabra durante 21 días o la frase durante 21 días y voy a hacer el tapping y voy a escribir y voy a colocar frases por toda mi habitación. Adicional a eso, realmente hay que tener una intención clara de romper con ese medio externo que te tiene atada a la creencia, como lo hablamos antes. Si es una creencia familiar, entonces, en el fondo, por más de que tú hagas todo el trabajo que hagas, pero si tú sientes, viene la creencia detrás de la creencia, que de pronto tu familia no te va a aceptar o le va a parecer rarísimo que, que te vayas de voluntaria para el África. Es una creencia, porque es que ahí está tu esencia, ahí está tu poder y eso es lo que quieres hacer. Pero entonces, si está tu familia al lado diciéndote, pero cómo, pero por Dios, ¿a usted qué le pasó? Tantos estudios que hizo, todo lo que se ha invertido en dinero y usted ahora se quiere ir de voluntaria al África o quiere pintar cuadros o quiere hacer estructuras o quiere hacer tatuajes. Bueno, estas de las múltiples, entonces tú por no sentirte excluido de tu clan familiar o criticado o juzgado por tu clan familiar, a pesar de que tomas acción y haces cambios, algunos cambios, el más profundo no se ha hecho. Y es ahí la creencia detrás de la creencia. Tenemos que hacernos cargo, que es lo que nos cuesta mucho, del cambio que voy a hacer. Lo voy a hacer a pesar de manera amorosa. No se trata de salir de pelea con nadie de disgusto, sino que yo hago eso y lo hago porque estoy convencida, porque lo quiero. Y yo te respeto familia, te quiero familia, pero yo voy a asumir esto y me hago cargo de este cambio mío. Y eso nos falta muchísimo, hacerme cargo de ese cambio.
¿Y por qué? Por miedo a ser excluidos, por miedo a ser rechazados, por miedo a ser juzgados, porque es tal vez de las situaciones más complejas del ser humano en este momento en el que estamos transitando. Entonces, hacerme cargo de que esto que tengo le pertenece a mis ancestros, a mis antepasados, a mis abuelos, que decían que el dinero era X, Y, Z, y pues como yo quise tanto a mis abuelitos y ellos eran tan queridos conmigo y ellos me criaron, fue que es que ellos me criaron, entonces yo les debo todo. Y entonces, además de que les debes todo, practica las mismas creencias que ellos te enseñaron, sin que sean buenos ni que sean malos, simplemente las asumes como parte de esa cantidad de roles que has trabajado y que debes seguir trabajando dentro de tu clan familiar, que son tus abuelos. Entonces nos falta esa acción en donde yo asumo, confío, corto y me hago cargo. Es que hacerse cargo es bien importante. Me hago cargo de este cambio y no importa lo que pase afuera. Eso todo va a resultar de la mejor manera. Bueno, y en ese cargo hay también algo importante y la otra creencia detrás de la creencia, que es colocar los límites. Los límites hay que colocarlos todo el tiempo en nuestras relaciones, amorosamente. Es que no se trata de decir, yo me voy a pelear con mi hermana Rosita o María, porque es que no piensa igual que yo y me está criticando. Entonces yo la dejo de hablar, y entonces, porque yo voy a hacerme cargo de lo mío. No, porque ahí estás generando otros conflictos y otros roles diferentes. Es simplemente hacer tu cambio tú, no hay que estarle consultando a los demás. ¿Y tú qué opinas? ¿Y tú qué harías? ¿Y será que tú lo harías? ¿Y cómo lo harías tú? Porque hacemos eso. Es que yo voy para mi casa a consultarle a mi esposo. Entonces, ok, estás nuevamente entregando el poder hacia afuera, estás permitiendo que los demás opinen por ti, que los demás asuman, y nos cuesta mucho trabajo colocar el límite. Saliendo de la consulta, a muchas personas les sugiero, no cuentes lo que hablamos hoy aquí, no lo compartas, déjalo, interiorízalo, vívelo y después lo compartes, pero después de que hayas verificado resultados. Y cuesta trabajo, porque ¿cómo le fue? ¿Pero cómo le fue? ¿Y qué le dijeron? ¿Y qué hicieron? ¿Y cómo fue? Pero cuente algo. Entonces, no colocamos el límite amoroso muchas veces. Lo que llamamos, hay que hacer una cuarentena, hay que hacer un tapar de oídos y el ser muy prudente con lo que expresamos cuando estamos en un propósito tan definido. Y más cuando queremos hacer cambios laborales y de buscar emprendimientos, porque siempre vas a buscar la opinión. Y siempre dicen, vamos a buscar la opinión de expertos y de gente que sí sepa. Es muy válido, es muy importante, pero si te quedas buscando la opinión de los expertos, nunca vas a lograr encontrar tu centro. Porque los expertos también tienen su propio punto de vista, también tienen su propia experiencia, valiosa, importante. Yo tuve una experiencia hace muchos años y me decían que el logo que yo tenía en mi empresa no era. Bueno, pagué allí, pagué otro experto, pagué otro experto, pagué otro experto. Ninguno le gustaba el logo del otro. Todos me querían cambiar el logo. Y conclusión, ¿qué hice yo? Pues estaba más perdida y más confundida que hasta casi que decía yo, ¿será que este sí es mi camino? ¿Sí ven cómo las creencias? Entonces, no, pero si este no es el logo, este no es el logo, este no es el logo, yo hice toda la inversión, hice todo el trabajo, pero yo no me sentía a satisfacción. Entonces no coloqué los límites necesarios en aquel momento. Y ese límite es creer en mí, que me dice mi corazón, no que me dice mi mente, sino mi corazón también que me dice que ese es el logo que me gusta, con ese es el que fluyo, con ese es el que vibro y lo saco. Sí, y así lo hice, y así lo hice, y así fue. Ese es el punto, ¿no? Encontrar, podemos estar recolectando puntos de vista de otros, pero para saber dar luz sobre lo que hay en el interior. Y el punto que nos dice cuando estamos en el clavo está en el interior, no está en lo que otros dicen. Sí, está a merced de lo que otras personas opinen, ¿no? Ajá. Nunca tenemos el poder así.
sin que sea bueno ni Sí. malo. No bueno ni malo, ni eso quiere decir que ya no volvamos a pagar los servicios de alguien para que nos asesore. No, es que te asesora, pero tú miras qué fluye contigo, qué extraes para ti, Claro. cómo lo trabajas y cómo sacas tu luz interior con eso que los demás te están diciendo. Pero no es que los demás tomen las decisiones por ti y sean al 100% lo que tú debas actuar, que es lo que generalmente hemos hecho hasta el momento. Entonces encontraba a alguien hace poco que hizo un proyecto y lo lanzó y encontró múltiples opiniones. Inmediatamente su emocionalidad cayó. Dijo, yo siempre que emprendo algo, entonces me dicen que debo cambiar, que debo hacer, que debo no sé qué, y entonces me desmotivo y entro en total frustración. Ahí Entonces, es muy poner el importante. límite para que eso no ocurra. Ok, es que si tú eres consciente que los demás tienen su propio sistema de creencias, los demás tienen su propia forma de interpretar, lo que ellos están dándote es el punto de vista de ellos. Si a ti te vibra, si a ti te suena, si te parece, te puedes obtener información valiosa de ellos, bien. Y si no, de lo contrario, colocas límites amorosos, que es lo que nos falta. Y ahí está la creencia detrás de la creencia. Entonces, esta persona bajó su emocionalidad, atrapó emociones otra vez, está en frustración y dejó de actuar. Y está otra vez en donde había comenzado y de pronto un poquitico más frustrada, porque sacó un proyecto a la luz y fácilmente se desmotivó por lo que los demás le dijeron. Entonces, aquí viene el poder de la palabra, cómo decir las cosas, cómo preguntarlas y cómo. ¿Qué opinas tú desde tu punto de vista? Entonces, es tu punto de vista, yo lo tengo claro que es tu punto de vista, te lo estoy preguntando, lo recibo y de ahí voy a mirar qué filtro y qué no pasa mi filtro. Pero eso es otro tema de trabajo. Bueno, la siguiente creencia, también la veo muy frecuentemente. Y es que la persona que necesita conseguir un trabajo, enfocarse en algún emprendimiento, realizar un cambio en su actividad laboral, a veces se empieza a disparar para todos los lados. Entonces, ¿qué pasa cuando se dispara a todos los lados o a varios lados? Pues que el enfoque se pierde y su energía se dispersa. La energía está entregada a todos los lados, no hay una energía enfocada a una acción. Entonces la persona dice, pero es que no sé qué es lo que quiero. Ok, entonces aquí hay que empezar a mirar las creencias. Es que no sé qué es lo que quiero. Entonces, una de las formas es mirar, ¿tú quieres conseguir dinero para conseguir dinero? Es un primer enfoque. ¿O quieres empezar a ganar dinero, pero gracias a tus dones y tus talentos? Son dos enfoques. Perdón. Dos enfoques muy diferentes, pero te pueden llevar. Si tú lo que quieres es conseguir dinero para conseguir dinero, hay formas de conseguirlo y se consigue. Y entonces te enfocas en eso. Pero sí, tú quieres desarrollar dones y talentos y gracias a ellos tener un proyecto X laboral y además tener unos recursos económicos, eso es centro de enfoque. Entonces, ¿qué harías? Descubramos cuáles son mis dones y mis talentos. Volvemos a lo mismo que hablamos hace un rato. No todos vinieron con la tarea de ser excelentes comunicadores. Puede ser que ellos tengan más talento escribiendo, o más talento operativo, más talento logístico, más de organización. Entonces tenemos que descubrir cuáles son nuestros dones y nuestros talentos. Yo sé que tengo un don y un talento en la comunicación y por eso lo aprovecho. Y tengo otros dones que los cuales he ido aprovechando, pero otras personas pueden ser que no. Hay dones que no tengo y no quiero entrar ahí, por lo tanto me enfoco en los dones y talentos que yo tengo y de ahí desarrollo, de acuerdo a mi experiencia, X o Y proyecto. Pero el enfocarnos es muy importante, porque no es tomar acción y mandar hojas de vida y me entrevisto con el amigo y busco trabajo y es que estoy buscando empleo y es que tal cosa, pero cuando le vas a preguntar, ¿y qué es lo que quieres hacer? No, lo que salga, lo que salga.
o como salga, o no es que mira que es que estoy haciendo eso, es que estoy vendiendo empanadas, estoy ayudando a personas, estoy generando un blog, estoy vendiendo finca raíz, no es que sea malo, yo también he llegado a tener 2 y 3 actividades laborales al mismo tiempo y se han hecho bien, pero el objetivo en ese momento de mi vida era conseguir dinero. Y estuvo perfecto y así se hizo. Y las actividades se hicieron muy bien. Pero ¿es eso lo que quieres? ¿O cómo quieres llegar a tener un proyecto de vida y un proyecto laboral que te genere un emprendimiento satisfactorio? Hay que centrar la atención, centrar tu energía y que todas las acciones vayan encaminadas hacia ese emprendimiento o hacia ese proyecto, porque generalmente nos desenfocamos fácilmente. Y entonces alguien dice, no, imagínate que yo tengo a mi primo que está súper bien y está, pero así disparado y está unido a una red de mercadeo en este momento. Y entonces, ay, sí, yo también, y ¡prum!, arranco para la red de mercadeo. Y entonces me quedo allí, y hago, y entrego, y bien, perfecto. Pero ¿ese es realmente tu enfoque o estás disparando tu energía para diferentes direcciones? Sí, había una frase de Steve Jobs que decía algo así, creo que era Steve Jobs, que decía, lo de no es tanto elegir tener un buen negocio, sino todos los buenos negocios a los que he dicho que no por el camino. Y esto me recuerda que el otro día le estaba explicando a mi hermano algo de lo que estaba haciendo en mi trabajo y me decía, pues para eso está genial LinkedIn, ¿no? Y quería convencerme para que hiciese una estrategia en LinkedIn. Y dije, mira, me parece muy bien hacer una estrategia en LinkedIn, pero ahora tengo que hacer otra cosa. Y eso me recuerda a lo que decías de los límites, ¿no? Porque si dejamos a cualquiera que nos dijera, haz esto, no vamos hasta el final en ninguno de los caminos. Entonces dije, bueno, cuando termine la estrategia que estoy haciendo ahora en Facebook, es posible que haga una en LinkedIn o más adelante, pero ahora no. Claro. Él insistía, ¿no? Pero dar esa idea de que no me vale cualquier cosa, tengo un enfoque y tengo un plan y sigo adelante en esta línea. Claro, Esto y si no ocurre nos mucho cuando encontramos, nos... sí, pero muchísimo, y llegas al final del día y es cuando encuentras y dices, ay, hice tanto y no hice nada, se pasó, acabó el día y entonces estuviste un poquito aquí, un poquito acá, otro poquito allá y acabó el día y te sientes cansada, agotada, no tengo tiempo, no fluyó nada, nada pasó, gasté dinero, gasté energía y aquí estoy otra vez como en el mismo punto de partida. Porque el enfoque se pierde. Entonces, si tú no tuvieras 5 enfoques, sino 2 enfoques y trabajas sobre los 2 enfoques, miras cuál fluye y cuál se va trancando. Esa es una señal de la vida clarísima. El que está trancándose, pues de pronto por ahí no es o todavía no es. Pero el que está fluyendo, entonces empieza a encargarle toda tu energía hacia donde está fluyendo. Sí, pero determinados, cerrar 2 o 1 o 3, pero no cualquiera que salga, ¿no? Sí, porque lo veo mucho también, lo veo muchísimo, muchísimo, en que es a donde salga y con lo que salga. Entonces, no hay un enfoque, no está la flecha colocada a la diana adecuadamente y eso te desgasta. Y detrás de eso, pues están todas las creencias. También detrás de la creencia está la otra creencia. Bueno, y vamos a la última, a la 10ª. Ay, yo quería compartirles, bueno, ahorita que miremos, espérate, les comparto mientras que vamos a la 10ª, eh, esta diapositiva para que la quieran copiar. A ver, voy a compartir pantalla y me dices en qué momento sale la imagen, por favor, Paloma. A ver si la tengo ahí bien. Todavía ¿Ya no. estás? ¿Todavía no? Ok. No, estamos viendo tu sala del Hangout. ¿Sí? Bueno, esperamos un Eh, segundito, a ver. Ahí está cargando. sí, está cargando. Ahora se Ajá. ve una presentación Se ve una PowerPoint. presentación, pero no salió la que yo quería. Espera. No, sí. Ay, qué pesar, no va a salir. Yo la tenía aquí dispuesta y ahora no la veo. Bueno, no la veo, aquí está.
Ahora sí, ¿la ves? Sí. Ok, aquí está lo que hemos hablado en esta bella imagen, muy corta y muy concreta, está lo que hemos hablado. El potiquín para sanar esas heridas de nuestros emprendimientos. Y están allí en este empaque grandísimo y maravilloso que es tu poder interior. Hay que reconocer, hay que asumir, hay que confiar, hay que desaprender, hay que tomar acción y el último, que es al que me iba a referir en este momento, hay que verificar. Pero para poder verificar, ¿tú cómo haces para verificar la cuenta de la factura o la cuenta o el recibo del mercado que hiciste en el supermercado? Pues hay que hacer el supermercado, hay que hacer la compra, perdón, hay que echar los productos en tu canasto, pasar a la caja registradora, que la caja registradora lo registre, tú pagar y ahí ya puedes verificar. Y lo mismo nos pasa en nuestra vida, hay que tomar acción, porque si no verificamos, y no tomamos acción, no podemos verificar. Y si no verificas, pues no has tomado acción. Eso es en doble sentido y en doble vía. Todas las acciones deben tener un resultado. Ahora, si el resultado es que terminado el día, estás donde estás, tienes la misma tristeza, la misma frustración y no has avanzado, es porque no has tomado acción adecuadamente y el resultado que has tenido, pues no es el que esperabas. Y en estos campos de los emprendimientos hay que, la acción hace al maestro, inclusive decimos, la práctica hace al maestro. Si tú no sales a tomar acción y a buscar la verificación y el resultado, sea el que sea, pues vas a tener las mismas creencias o de pronto más creencias se suman a las que hasta el momento se tienen y no vas a poder lograr un emprendimiento o un resultado que tú desees. Sí, Entonces, esto que me dices me parece súper interesante porque coincide con lo que yo estoy experimentando. A medida que tomo acción, que me voy planteando nuevas metas, nuevos retos y me enfoco en ellos y verifico si salen bien o mal, pero a la vez también al enfrentarme a cada reto nuevo aparecen unas emociones, ¿no? Y ahí me doy cuenta de aquí me doy cuenta de que hay un miedo que viene de una creencia y eso es el continuo. Y creo que esta es la sal del emprendedor, ¿no? El emprendedor es el que, desde mi punto de vista, ¿no? O para mí yo me siento emprendedora en el sentido de que pongo mis objetivos en un punto y asumo que voy a tener que dar un paso de fe o de confianza, ¿no? De apartarme de algo que es conocido y que es, bueno, pues más de lo mismo, lo que he tenido siempre, y ese algo más que quiero diferente. ¿Me explico lo que te quiero decir? Siempre sí. se va avanzando, te vas poniendo una meta más adelante y eso me descubre a mí misma los límites que tenía allí atrás y entonces los desafío o los enfrento, los veo, les doy el tratamiento que precisen. Sí, pongamos un ejemplo femenino, muy común de pronto entre nosotras las mujeres, que es nuestro cabello y el tenerlo perfectamente arreglado. Entonces yo me hago X peinado y salgo a la calle, pero a la cuadra que estoy andando me siento que no estoy cómoda o me dijeron, mire, se espelucó, hay mucho viento, entonces yo me devuelvo y vuelvo y me peino. Y vuelvo y salgo allá a la cuadra, me dice, ay, mira, cayó un pajarito, te hizo un daño, entonces vuelvo y me devuelvo a la casa. Y nunca voy a terminar de llegar a donde quiero llegar. Entonces, ¿la acción cuál sería? Yo salgo, viene el viento y me espeluco, viene la lluvia y me encrespa, vino bueno, llego a mi cita, allá llego y me limpio y si tengo que hacer algún cambio lo hago, pero llego a mi cita. Llego al Sí. punto que quería llegar, porque si no me devuelvo y siempre voy a tener una disculpa válida para devolverme. Uh-huh. Sí, ahí Ahora, sería un enfoque también y un eso, compromiso. el compromiso, y llego a la cita, así tenga el chuto, así tenga el despelucado o el pajarito me haya hecho. Llego a mi cita, a mi punto, a mi propósito, y allí ajusto las cosas si es necesario. Y después si tengo otra cita allí, pues ese día voy con paraguas, o ese día tomo un carro, pero llego al propósito. Y así voy
voy tomando una acción y voy verificando cuál es el mejor resultado para llegar a ese propósito. Pero generalmente lo que hacemos es que vamos hasta allí y ¡prum! Nos devolvemos. Vamos hasta allí y ¡prum! Nos devolvemos. Sí. Y en medio de eso vamos atrapando emociones pues complicadísima, la emoción de la frustración a nivel de emprendimiento es altísima, ¿no? Y de la nostalgia y de la frustración y de del nerviosismo y bueno, tenemos varias emociones allí que volvemos a atrapar y seguimos atrapando. Sí. Entonces, digamos que de manera muy resumida, porque tú sabes que estos son temas súper amplios, súper ricos, interesantes para trabajar y que de pronto en cada persona también tendrán algunas diferencias y tendrán algunas variantes. Tenemos todo unos temas de alta profundidad para trabajar, pero estas fueron las 10 creencias, los 10 puntos de las creencias que hemos querido compartir con ustedes para trabajar, para interiorizar, para generar un nuevo enfoque, para identificar ese poder interior, asumirlo, aceptarlo, tomarlo como propio y actuar. Y resultados, los que sean, porque es que el resultado también puede uno, es más, del resultado es donde casi siempre termina uno aprendiendo. Sí, muchas gracias. Veo que eso coge un resultado y uno puede volver a avanzar con ese resultado. Vuelve otra vez la rueda a funcionar, pero funciona, no está parada. No, esa es la idea, porque es que todo en el mundo, todo en nuestras vidas vibra, es cíclico, nada está quieto, nada está estático. Entonces tenemos que ir con ese movimiento. Esa es otra ley del universo, que nada está quieto, nada es estático, todo tiene una vibración y todo va andando. Entonces vamos a ese ritmo y si llegamos aquí y tuvimos X resultado, pero nos gustaría tener XX resultado, pues bueno, entonces vamos y volvemos y hacemos otra acción para llegar a tener XX resultado. Pero como somos seres humanos, entonces llegamos a XX resultado, pero queremos tener XXY resultado. Listo, pues tomamos acción, vamos para allá y retrocedemos y volvemos. Pero hay que esperar. Sí, lo que he entendido de lo que has explicado, las creencias que están detrás de las creencias, es que podemos tener múltiples creencias, pero hay 10 creencias básicas que nos pueden empoderar o desempoderar o dejarnos paralizados en donde estamos. Y son estas de las que se está hablando, ¿no? Entonces, en todos estos puntos, si tienes estos 10 puntos, estas 10 creencias en su lado positivo, en su lado empoderante, entonces puedes cambiar todas las demás. Esto es lo que yo he entendido, serían las claves. Total, ¿no? Total, ese es el mensaje, ese es el mensaje. Casi siempre trabajamos de las otras creencias y las vamos trabajando, pero detrás de las creencias están estas otras. Y este es el propósito, esta es la puesta en escena. Apostémosle, hagámoslas conscientes, trabajémoslas y seguro que las otras van cambiando mucho más rápido y mucho más dinámicamente. Qué bueno, ya tenemos las claves. Sí, esas son como las claves. Esa es la clave esa de 8, de 10 dígitos que tiene ese candado, de ese depósito al que hay que llegar y abrir y sacar lo que necesitamos sacar. Entonces esas son la clave del candado. Llaves maestras, es la llave maestra, tiene esos 10 dígitos. Sí, sí. Eso es lo que queríamos compartir. Insisto, de aquí para adelante. Podemos trabajar cada una de ellas, podemos encontrar en cada persona otras creencias, otras situaciones específicas a trabajar para poder lograr sus emprendimientos. Pero esto es lo básico, esto es lo esencial, lo que nos tiene a todos los seres humanos, todos estamos inmersos en eso. El hecho de que alguien sea exitoso, dependiendo de lo que llames éxito desde el punto de vista y desde la interpretación de cada persona a nivel de emprendimientos, no quiere decir que esa persona no tenga sus propias creencias también en otros aspectos. Entonces, todos estamos haciendo el trabajo, que esa es otra creencia, de pensar que alguien que está allí, de pronto como ya tiene
X resultado, Y resultado, entonces, wow, no, resulta que todos, incluyéndome a mí, incluyéndonos, todo diariamente estamos inmersos en eso, Sí, en este trabajo, ¿no? En este ir y venir de las creencias y cómo las trabajamos. Hay unas que me gusta tenerlas, hay unas creencias que me gusta tenerlas y que siento sí. como, otras que digo, bueno, venga a ver aquí cómo vamos a hacer porque esta como que no la quiero por ahora. Esa es la conciencia a la que hay que llegar. Ujú. Sí, qué estupendo. Y a eso es a lo que los invitamos. Y bueno, pues nos gustaría mucho escuchar comentarios, que nos escriban, que lo escuchen, que lo compartan. Yo sé que tiene casi una hora, pero es una hora de alto contenido, de buena información, es un regalito. Ahí es donde uno asume, en lugar de estar viendo una novela, en lugar de estar viendo un noticiero, en lugar de estar, bueno, haciendo otras ocupaciones, podríamos colocar un audio de este tipo y escucharlo y compartirlo. Y bueno, esto llegará al inconsciente que necesite llegar, al que sea correspondiente para empezar a trabajar. Entonces, por hoy nos despedimos, Paloma y yo, agradecidos de haber escuchado, de haber compartido con nosotros y agradecemos de antemano todos sus comentarios. ¿Qué deseas despedir o decir algo más, Paloma? Creo que no se me olvida nada, creo que lo he dicho todo. Eh, bueno, pues agradecerte desde luego todo lo que has aportado. Me gusta cómo has planteado, me parece más útil que hablar separadamente de estas creencias que podemos tener, sino realmente cuáles son las claves que tenemos que cambiar para que puedan cambiar todas, ¿no? Y bueno, espero que sea de mucho provecho para las personas que pongan en práctica lo que hemos dicho. Esto es lo que quiero decir, las personas que vayan a ver, porque si no, no sabrán de qué estamos hablando hasta que no lo pongan en práctica. Sí, eso es lo De que quiero acuerdo. decir. Bueno, pues un placer. Muchísimas gracias a ti, Paloma, y a la tecnología y a todos los que nos escuchan por tener esta oportunidad de compartir. Y nos vemos en la próxima.